metros. Bueno, la tarea matemática. No. A mí no me gusta mucho tomar particular, me gusta trabajar, ese es mi problema. Sí, está bien. Este sería como un extra para nosotros. Claro, entonces como no, ¿qué gano yo con eso? Y podemos... Dejo de hacer algo que me gusta. Pero puede ser en su casa. ¿Eh? Puede tener un descanso. Claro, ¿le gusta tomar mate en su casa? Tomo mate todos los días. Por eso, pero... No va a cambiar. No podemos negociar la verdad. No sé, leemos. Algo. Bueno, ya veremos qué pasa la semana que viene, qué espíritu tengo. Yo me llamaba con mi papá el fin de semana que escrito eso. Ya vamos a ver. No veíamos nada. Claro, no se veía nada. Bueno, no es el recuperatorio, no, el recuperatorio. Claro, sería ese jueves 19, ¿no? Jueves 19. Claro. Claro, pero ese jueves se da contenido. Ese es el problema. Ah, usted dice este jueves que viene. Y sí, no estamos hablando de este jueves que viene. Está hablando del feriado. Sí, Ah, yo decía del otro. Bueno, este también me gusta, no, yo decía del otro también. Ah, sí. Sí, profe. Así que, Un casamiento el sábado. O sea, Tiene que me quedo un casamiento, el mío, dice. Ya me preparé, ya me puse. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los temas más clásicos, más tradicionales, más usados en ética y ciudadanía. Mayormente cuando la gente piensa en ética y ciudadanía sin formación, sin nada, piensa en dos cosas. Por un lado, el preámbulo de la Constitución Argentina. Como verán que yo no he hablado en ningún momento de la Constitución Argentina del preámbulo porque se trata de formar de otra manera a los futuros docentes que se dediquen a ética y ciudadanía. Y por otro lado se piensa en la educación vial, en el tema de cómo cruzar la calle, cómo identificar los semáforos. Buenas, ¿cómo es su apellido? Ontiveros. A mí, históricamente, este tema no me gusta, porque yo tenía la imagen, esta imagen tradicional, de que enseñar educación vial era enseñar los carteles y las normas viales. Entonces quizás los primeros 2 años que di ética y ciudadanía acá, daba esta clase con bastante desánimo. Era como, tengo que dar esta clase. Porque, aparece dentro del diseño curricular provincial del Ministerio de Educación y bueno, hay que enseñarlo. Pero después me puse a ver bien me puse a ver bien si se podía dar una vuelta de tuerca y darle otro sentido. Entonces ustedes recuerdan que yo les había comentado de que existía en discusión una cuarta generación de derechos humanos. Cuando hablamos de la clase de derechos humanos y la clase de derechos del niño, niña y adolescente, mencionamos que se está como debatiendo, pensando, reflexionando la inclusión de otro tipo de derechos para poder resolver las carencias y las dificultades que tiene la tercera generación, tanto de los derechos humanos como los derechos del niño, niña y adolescente. Cuando hablamos de derechos humanos, yo les mencioné que algunos derechos de la cuarta generación que eran sobre los derechos de la tecnología. Entonces hablamos de las redes sociales, de la identidad virtual, etc. Pero también les comenté que en futuras clases se iba a tocar otros ámbitos de derechos posibles de la cuarta generación. Entonces en esta clase vamos a rever la educación vial desde otra lógica, que son los derechos urbanos. Y la próxima clase vamos a ver otro grupo de derechos también incluidos en el pensamiento de la cuarta generación, que son los derechos ambientales. Entonces,
Con eso vamos a cubrir todo el apartado de derechos que tienen que ver con justamente la enseñanza de derechos en nivel inicial. Entonces, esta clase está como dividida en 3 partes. Primero, la presentación del problema, presentación de, bueno, por qué tenemos que hablar de derechos urbanos y por qué hablamos de educación vial. La segunda parte, que es, bueno, cómo podemos pensar esta problemática desde la pedagogía o desde la didáctica o de la enseñanza, es decir, de nuestra profesión, ¿no? De nosotros como profesionales o futuros profesionales, cómo podemos pensar esto. Y la tercera parte que tiene que ver con qué contenidos se tendrían que enseñar sobre educación vial en nivel inicial. Entonces está como en 3 partes. La tercera parte, la de los contenidos, va a ser mucho más específica que otras veces. Vieron que yo las clases mayormente las he diseñado con el desarrollo como de 1 hora, hora y media de la teoría y la última media hora con ejemplos de transposición didáctica. Este tema, como es tan puntual y tan requerido sistemáticamente por las instituciones formativas, bla, 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 la tercera parte va a ocupar, va a ser más amplia que simplemente dar 3 ejemplos de transposición didáctica, sino que voy a decir específicamente qué contenidos hay que enseñar en qué orientación, ¿no? en qué nivel, maternal o infantil. De la misma manera va a estar este sistema también en derechos urbanos, va a decir, esto se enseña acá, esto se enseña acá, esto se enseña acá, ¿bien? Pero para poder entender qué se enseña y por qué se enseña, tenemos que volver a esto que decía, presentación del problema, desde dónde se ve dentro de la pedagogía y la enseñanza. Entonces, empecemos con un pantallazo, una imagen de Argentina. En la década del 70, hace 50 años, ¿no? Estamos en el 2023, en 1970, en Argentina había un auto cada 32 habitantes. ¿Bien? Pero hoy en día hay un auto cada 3 habitantes, es decir, que la existencia de automóviles ha crecido de una manera exorbitante. Tal es así que hay 14 millones de vehículos particulares hoy en día en el territorio argentino. Buenas, ¿cómo es su apellido? ¿Cómo? Osa. Este aumento de vehículos generó de manera inevitable un aumento del tránsito. Antes era más raro un auto, o el auto era más considerado de lujo, ahora el auto se considera como una utilidad, lo llaman inclusive utilitario, y genera una diferencia en cómo entendemos el movimiento vehicular y los circuitos en la ciudad, donde el tránsito ya no es simplemente para ir a viajar a un lugar distante, sino que el tránsito atraviesa el ir a trabajar, el ir a estudiar, al salir recreativamente, ¿no? Entonces, se ha generado un cambio en los últimos 50 años en Argentina en cómo se relaciona la ciudad, el ciudadano y el tránsito. La ciudad se ha modificado, el tránsito se ha modificado y el ciudadano se ha modificado, y eso impacta en ciertos elementos, no solamente de la lógica vial, sino de los derechos del ciudadano. Para poder entender esto, partamos de la idea de que todos sabemos, tenemos como el sentido común de que todo el tiempo, en todos lados, cualquiera, viola o transgrede las normas de tránsito, ¿no? Es como común, la gente cruza en rojo, o en vez de parar antes de la esquina, para sobre la esquina y el paso peatonal, o los peatones cruzan por la mitad de la cuadra, o sea, todos nosotros sabemos que alguien, inclusive nosotros, han violado y violan sistemáticamente las normas de tránsito. Es como una obviedad. Y frente a esa obviedad, o ese conocimiento del sentido común, la reflexión común
la respuesta que se ha dado es pensar que la gente viola, transgrede las normas o porque no las conoce, o sea, viola las normas porque no sabe que está violando las normas, o no las conoce o no le tienen miedo a las sanciones, ¿no? Porque dice, bueno, ¿quién me va a decir qué cosa? La cuestión es que si fuese cierto eso, ¿cómo es su apellido? Sánchez. Si fuese cierto eso, bastaría con hacer una publicidad masiva de las normas de tránsito, o bastaría por difundir los datos de las muertes y los politraumatismos de los accidentes viales, o bastaría con aumentar de manera exorbitante las sanciones para que la gente deje de violar las normas de tránsito. Pero la realidad es que ya se hizo eso. Si te ponen una sanción, siempre es muy cara. La gente tiene noticia de los politraumatismos. Las normas de tránsito están pegadas inclusive detrás de los colectiveros, de los colectivos. O sea, ya se sabe todo eso. Pero aún así, teniendo toda esa información, la gente sigue violando las normas de tránsito. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace eso? Bueno, quizás el problema no tiene que ver con conocer algo, sino cómo nosotros nos representamos a la ciudad y cómo nos representamos nosotros como usuarios del tránsito. O sea, quizás el problema está en cómo estamos entendiendo subjetivamente la circulación de la ciudad. ¿Qué lógica estamos viendo? ¿Qué tipo de infraestructuras estamos esperando? ¿Cómo entendemos la oferta pública? Quizás el problema no está en nuestro conocimiento, sino en las representaciones que hacemos en base a ese conocimiento. Vamos a aclarar esta idea de la siguiente manera. En la segunda clase, cuando yo desarrollé el glosario de términos de ética y ciudadanía, expliqué, cuando hablé de la ciudad, que la ciudad tiene la función como concepto de reunir gente. La ciudad es donde se agrupa la gente, se agrupa la población, se agrupa el pueblo, es un elemento mínimo que sintetiza, integra, articula a todos los ciudadanos. Ese es el concepto de ciudad. En ciudad estamos todos aquí adentro. Pero hoy en día, la ciudad ya no cumple esa función de reunir. En vez de reunirnos la ciudad nos dispersa, nos pone en distintos lugares. La ciudad ya no funciona como esa lógica de que nos vamos a encontrar en el centro de la ciudad, en la plaza de la ciudad. Porque ya no hay un centro. Hola. ¿Cómo es su apellido? Ya la ciudad no tiene un lugar donde nos reunimos, como por ejemplo en la ciudad colonial, que teníamos el cabildo para ir a juntarnos como pueblo y debatir qué tipo de gobierno queríamos. No existe eso, ¿no? No existe un foro, no existe un punto de encuentro. Si uno va al centro de la ciudad, encuentra oficinas, bancos, kioscos, sede de alguna empresa, hoteles. No encuentra un lugar donde el pueblo se reúna como pueblo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, uno va a la ciudad o al centro de la ciudad para hacer trámites. Para, qué sé yo, ir a hacer un trámite burocrático o un trámite comercial, porque uno ya no vive en la ciudad, uno vive en la periferia de la ciudad, vive en los barrios adyacentes y se sale de su casa para ir al centro, hacer un trámite y vuelve a su casa. Si tiene que comprar algo, tiene que salir. Si tiene que hacer un trámite, tiene que salir. Si tiene que trabajar o tiene que estudiar, tiene que salir. Y encima,
la periferia de la ciudad se construye a propósito con la escasez de recursos. Es decir, los barrios tienen pocos recursos, o tienen un kiosquito o un supermercado chiquito, pero no podés hacer toda tu vida sin salir del barrio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la ciudad ya no cumple este punto de encuentro o de integración, sino lo que tenemos es que la ciudad se aparece como un lugar de dispersión. Nosotros en la ciudad estamos constantemente transitando. Vamos a la ciudad y volvemos a la ciudad. Nos vamos moviendo continuamente. Buenas. ¿Tu apellido? González, sí. ¿El suyo? González Micael. Entonces, la ciudad del siglo XXI ya no nos contiene, sino que nos expulsa constantemente. Nos expulsa porque no nos permite vivir en el centro de la ciudad, no nos permite reunirnos, no nos permite estar. Pero tampoco nos permite estar en la periferia, porque cada vez que necesitamos algo tenemos que salir. Ninguno de ustedes, o quizás uno, vivirá acá a una cuadra, pero la mayoría tiene que moverse mucho para llegar a donde tenga que llegar, ¿no? Entonces, la ciudad ha perdido esa lógica de integración y la ciudad ahora la interpretamos como un lugar de tránsito. Siempre estamos moviéndonos en la ciudad. Siempre estamos en otro lado, o siempre tenemos que ir a otro lado, o siempre hay que estar en otro lado, y por lo tanto siempre hay que moverse. Siempre tenés que estar saliendo o llegando. Por otro lado, esta fragmentación de la ciudad nos ha llevado a que el ciudadano no se sienta contenido o representado en su ciudad. El ciudadano no dice, esta ciudad es para mí. Dice, esta ciudad es para otro tipo de gente, porque no está preparada para mis necesidades o para mis requisitos, ¿no? O no hay el trabajo, o no tengo las condiciones edilicias que yo necesito, o es muy cara, o lo que sea. La ciudad no está preparada para el estilo de vida que yo puedo tener, ¿no? Siempre es una ciudad incómoda. Por lo tanto, uno ya no interpreta que los derechos que tiene como ciudadano son derechos sociales, sino que interpreta que los pocos derechos que puede tener en la ciudad son derechos particulares, es decir, me los gané yo, son míos. Pensemos lo siguiente, cómo en el tránsito la gente impone sus propios valores. Cuando nos movemos, cuando transitamos, la gente quiere dejar en claro que es ella la que tiene, por ejemplo, el derecho de paso antes que los demás. Esto se ve claramente con la lógica de que tiene mayor privilegio de circulación los autos de mayor gama, ¿no? O los vehículos más grandes. Es como la lógica de que se le da derecho de circulación a aquellos vehículos que representan un estatus. La camioneta tiene más paso que el auto tiene más paso que la moto tiene más paso que la bicicleta tiene más paso que el peatón y así. Cada uno va imponiendo su propia ética de circulación, generando una competencia en el tránsito que es muchas veces peligrosa y muchas veces produce malestar en la gente. Tal es así que se empieza a imponer una ética egoísta donde mis tiempos, mis espacios, mis necesidades son más importantes que las tuyas. Esto se ve básicamente, por ejemplo, cuando un auto pasa en la luz roja, dice importo más yo que los demás, o cuando alguien estaciona en doble fila, o cuando alguien para la esquina para que alguien pueda descender, o cuando
impiden el paso de los peatones porque el auto se pone sobre las esquinas. O sea, dice, mi tiempo, mi movimiento, mis espacios es mucho más importante que el suyo. Esta actitud es decir que no solamente tengo más poder sobre vos, sino que tengo prioridad cívica sobre vos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, nos encontramos con un nudo bastante incómodo. La ciudad no está hecha para vivir y el ciudadano quiere imponer sus valores personales a los valores de la comunidad. Entonces, claramente vamos a tener un malestar de tránsito. No es simplemente conocer las normas y las sanciones, es simplemente que la ciudad no está preparada para que nosotros estemos aquí y nosotros, frente a eso, jugamos la lógica de gane el que pueda, sobrevive el que puede. Una actitud de lucha por la supervivencia cívica de los espacios urbanos. ¿Y cómo se expresa esto? Se expresa en una sospecha. La gente empieza a sospechar lo demás. Cree que nadie respeta nada. Va a decir, ¿por qué debo yo cumplir el semáforo en rojo si los políticos roban todo y no usan los impuestos para arreglar la ciudad? ¿No? Entonces dicen, ¿para qué voy a cumplir yo las cosas si inclusive las autoridades no lo hacen? Se genera una sospecha que lo único que hace es recrudecer la falta de confianza en nuestra ciudad, la falta de comodidad y la falta de respeto hacia las normas viales. Tal es así que se empiezan a generar caminos alternativos a las normas viales. Por ejemplo, la coima. Me es más barato coimear al policía que pagar la sanción. Entonces, elijo ese camino. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo funciona la cuestión? El famoso, como nadie sigue las normas, ¿por qué la voy a seguir yo? Entonces, acá está el nudo del problema. Los problemas de tránsito de una ciudad es el primer signo del resquebrajamiento del contrato social. Uno se da cuenta que falta de respeto a la ciudadanía y a las normas existe viendo el tránsito de una ciudad. Porque la gente, cuando trata como importo yo y no importa lo demás, se ve que claramente no hay un compromiso para la comunidad en la que se está. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Algo tan básico como no querer cumplir las normas sociales, las normas viales, es decir, que nuestra sociedad no se compromete por el otro. Es eso. Entonces, no podemos pensar en una solución a los problemas de tránsito o de la vialidad si no pensamos una manera de reformular nuestros compromisos cívicos. ¿Te entiendes lo que estoy diciendo? Más o menos. Te había perdido. El compromiso cívico. No podemos. Todo comenzó que yo decía, la gente es de conocimiento público de que todos violan las normas de tránsito. Entonces decimos, bueno, quizás si tuviesen sanciones o conocieran los accidentes, la gente dejaría de violar las normas de tránsito. Pero ya se sabe qué causa los accidentes terribles que se pueden suceder, o ya se sabe cuánto hay que pagar por una multa de tránsito. Y la gente sigue violando la norma de tránsito. Entonces, el tema tiene que ver con que hay una tensión en una ciudad en la que no podemos estar. Buenas. Y unos ciudadanos que quieren imponer sus propias normas, no los valores comunitarios. Entonces, nunca se van a resolver los problemas viales si nosotros no cambiamos la manera en cómo entendemos nuestro compromiso cívico, de cómo nos tenemos que comprometer con nuestro co-ciudadano, con nuestro vecino. Solucionar los problemas del tránsito, del transitar, no está simplemente en cambiar las leyes,
no está simplemente en mejorar las calles rotas, que eso es importante, no se dice que no, sino que tenemos que tener una nueva conciencia como ciudadanos sobre cómo es el espacio público, cómo es el tránsito y cómo es lo vial. Porque que la gente confunde el espacio público con el tránsito y lo vial y no son lo mismo. Así que vamos a explicar su diferencia. El espacio público es todo lugar al que pueda acceder cualquier ciudadano. Por ser ciudadano, podés acceder a lo público. Por ejemplo, una plaza. Por ejemplo, el Banco Nacional. Por ejemplo, una escuela. Por ejemplo, una vereda. Por ejemplo, una calle. Todo lo que sea público es espacio público, ¿se entiende? El centro cívico es espacio público, las veredas son espacios públicos, las calles son espacios públicos, las plazas son espacios públicos, las paradas de colectivos son espacios públicos, las escuelas, los hospitales públicos, las comisarías, todos son espacios públicos. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, uno como ciudadano puede entrar a todos estos lugares. El espacio público, por lo tanto, aparece como un continente, algo que contiene. ¿Qué contiene? A los ciudadanos. ¿Y cómo los contiene? Los contiene en el tránsito. Todo ciudadano se caracteriza por el movimiento. Vamos entrando y saliendo por espacios públicos. Caminamos por la vereda, entramos a esta escuela, salimos de la escuela, caminamos por la vereda de vuelta, tomamos un colectivo, si hay un colectivo de una empresa pública, entonces el colectivo también es parte del espacio público, hasta que lleguemos a nuestra casa o algo que es nuestro o de otro que sea privado, todo el tiempo estamos moviendo, transitando por el espacio público. Uno puede transitar como peatón, uno puede transitar como conductor, uno puede transitar como acompañante en un vehículo, uno puede transitar como usuario de transporte público, ¿no? Uno puede transitar como usuario de transporte privado, pero está siempre transitando. Peatón el que camina, como usuario de vehículo el que conduce un vehículo. El vehículo puede ser de un monopatín, un skate, una bicicleta, una moto, un auto, un cuatrimotor, lo que sea. El acompañante es el que conduce uno y uno está al lado de esa persona o detrás de una moto. Usuario de transporte público puede ser un colectivo, un tranvía, un trolebús, un subte. Y usuario de vehículo privado puede ser un avión, un taxi, un remis, un Uber, lo que sea. ¿Se entiende? Pero todo ese tiempo, ¿dónde estamos? Estamos transitando por espacios públicos. Estos tránsitos por estos espacios públicos están llenos de información, no son espacios silenciosos, son espacios que están todo el tiempo diciéndonos qué característica tiene este espacio público. Y esa característica viene con lo vial. Lo vial son esos signos de normas que aparecen sobre el espacio público. Por ejemplo, carteles, parada de colectivo, entre, salida, baño, velocidad máxima, velocidad mínima, cuidado escuela. Todos esos signos que van apareciendo, el paso de cebra, todos esos signos son sobre lo vial. ¿Se entiende? Lo vial representan las normativas con algo físico. Los baños acá tienen cartel de como un símbolo de mujer y de hombre, ¿no?
Eso es un signo, porque estamos en un espacio público, la escuela, yo puedo transitar, puedo ir al baño y salir, y hay un signo que me establece una norma. Este baño está para aquellas personas autopercibidas como hombres y este baño está utilizado para aquellas personas autopercibidas como mujeres, ¿no? Entonces aparece. También están los símbolos de los matafuegos, que están vacíos, pero están ahí. Están las escaleras o los signos, estoy pensando en la escuela nomás, ¿no? Los signos de la secretaría o los carteles dicen secretaría o rectoría o sala de profesores. Todo eso entra en la categoría vial porque son signos que especifican normativas que están operando, que están regulando el espacio público. Lo regulan, te dicen, a ver, ¿cómo te podés mover acá? ¿Se entiende? Siempre nos movemos porque siempre estamos transitando. No dejamos de movernos. Estamos un tiempo acá y después estamos otro tiempo allá. ¿Se comprende? Entonces, ¿se comprende sí o no? Porque quizás estamos hasta ahí, ¿alguna duda? Entonces, hay una serie de condiciones éticas normativas que están anudando esto. Porque esto está relacionado. Yo puedo transitar cumpliendo las normas viales, puedo violar los límites del espacio público, puedo respetarlos, puedo imponer nuevas formas de tránsito, puedo reproducir las formas de tránsito ya aceptadas. Es decir, todo el tiempo entra en juego formas en cómo yo valoro cómo la gente se está moviendo dentro del espacio público. Esta relación es la que tenemos que repensar para poder ofrecer otro tipo de conciencia ética cívica. Hola, ¿cómo es su apellido? González. ¿Cómo? Ah, González. En los últimos 20 años se ha estado desarrollando un movimiento internacional conocido como Derecho a la Ciudad. Derecho a la Ciudad. Hay grupos, por ejemplo, desde el 2001, como la Coalición Internacional para el Hábitat, que hablan de esto. En el 2002 teníamos el Foro Urbano Mundial, que también habla de Derecho a la Ciudad. También hay una plataforma, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad del 2014. Y desde el 2016, la ONU dijo que un rasgo necesario para que todo Estado pueda cumplir los derechos humanos es que tiene que primero garantizar el derecho a la ciudad. Es decir, cumpliendo el derecho a la ciudad tenemos la base material para dar lugar a los derechos humanos. Entonces, desde el 2016 se considera que están íntimamente vinculados con nuestros derechos humanos. ¿Por qué nace este movimiento del derecho a la ciudad? Porque se calcula que dentro de 27 años, para el 2050, el 70% de la población del mundo va a estar viviendo en una zona urbana. Las zonas rurales están desapareciendo. Entonces, cada vez más gente vive en la ciudad, pero si cada vez más gente vive en la ciudad y la ciudad se sigue reproduciendo con esta lógica de separación en vez de integración, lo único que vamos a hacer va a ser ser cada vez más... ¿Cómo es la palabra? Volver más crudo algo. ¿Cómo? Recrudecer esta lógica de ética egoísta en ciudades que no están preparadas para que el ciudadano viva en ellas. Entonces tenemos que volver a pensar cómo crear ciudades que sean un lugar para todos. Ciudades que cualquiera pueda vivir en ellas y se sienta partícipe.
Entonces, acá está la lógica del derecho a la ciudad. Una ciudad que satisface los derechos es una ciudad que va a dar lugar para habitar a todos los ciudadanos posibles, los presentes y los futuros, los permanentes y los temporales. Es una ciudad de carácter justa, inclusiva, segura, sostenible, democrática, ¿no? Una ciudad donde uno se siente miembro de una comunidad. Esa es la idea. Pero bueno, es difícil lograr eso. O sea, suena como una utopía o una idealidad. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es caracterizar qué tipo de ciudad o qué cosas tendría que tener esta ciudad para lograr cumplir esta lógica del derecho a la ciudad. Bueno, una ciudad que sea así debería, de alguna manera, ser libre de actos de discriminación, igualdad de género, integrar a las minorías, desarrollar distintas economías, vincular lo urbano y lo rural. Y para eso se han como diseñado 8 derechos urbanos. Así que los voy a ir comentando para más o menos tenerlo en cuenta. El primer derecho es, el derecho a la ciudad supone el derecho a ser libre de discriminación. Que uno pueda moverse por la ciudad sin que lo discriminen por su género, por su edad, por su salud, por sus ingresos, su etnia, su pensamiento político, religioso, cultural, ¿no? Que eso es difícil encontrar en una ciudad donde nadie sea discriminado por su pensamiento, pero bueno. El segundo derecho habla de un derecho de ciudad que logra incorporar a las minorías y las diversidades étnicas, raciales o sexuales. Buenas. ¿Cómo es su apellido? Carlos. Por ejemplo, una ciudad que no discrimina o que abarca a las minorías. Incorporar a las minorías y qué más. La diversidad. Que abarca o incorpora a las minorías o la diversidad, es una ciudad que respeta distintas expresiones culturales. Por ejemplo, nosotros sabemos que para diciembre, mayormente... No sé qué dijo. Las diversidades culturales. Por ejemplo, pensemos lo siguiente. En diciembre, mayormente para la segunda quincena, San Juan se caracteriza por pintarse de Navidad. Se pone navideña. Uno encuentra que ponen el árbol de Navidad, se ponen muchos dibujitos navideños, hay muchos pesebres. Está todo bien eso, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las otras festividades, como el Ramadán, ¿no? O las fiestas judías? ¿Por qué solamente se incorporan en la ciudad las fiestas cristianas? Uno me dirá, porque son mayoría, bueno, pero ¿qué? ¿Por ser minoría no merecen las otras culturas también ser representadas en la ciudad? ¿Cómo se pueden sentir esas personas en una ciudad que festeja otras fiestas, pero no las propias, ¿no? Entonces, ahí tenés un ejemplo claro de una ciudad que no es diversa. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Más o menos. Después está el derecho a garantizar la igualdad de género, donde mujeres y niñas puedan desarrollarse de manera plena, de forma libre y totalmente ausente de violencia. Bueno, eso es muy difícil en las ciudades argentinas, desde el hecho de que estadísticamente hay un femicidio por día, es decir, más o menos cada 28 horas matan a una mujer, al hecho del machismo intrínseco en la mayoría de las instituciones y los espacios públicos argentinos, nos encontramos con que las ciudades, voy a hablar de San Juan, no garantizan la igualdad de género. No hay una equidad en ese sentido. ¿Por qué puede ser que, qué sé yo, un varón
no tenga la necesidad de tener que mandarle mensaje a alguien cuando salió, llegó a su casa, y es más común en las mujeres que tengan que hacer eso, mandar un mensaje cuando llegue o cuando vengas, ¿no? Esos sistemas alternativos de seguridad que se construyen, porque la ciudad no garantiza la igualdad de género. Lo otro que se habla es garantizar el derecho a la participación política. Una ciudad justa, una ciudad que cumple los derechos, es una ciudad en donde los ciudadanos pueden participar de las decisiones de gestión. Por ejemplo, se deberían crear foros donde los municipios convocan al pueblo para que se evalúen las decisiones que se van a tomar, pero no es así. Los gobiernos toman decisiones y uno queda, se puede quejar o no se puede quejar, pero uno nunca es partícipe de las decisiones que se hacen sobre la ciudad, solamente las sufre. Después, una ciudad justa, una ciudad que cumple los derechos, debería satisfacer las funciones sociales esperables, es decir, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a los servicios, el derecho a la oportunidad urbana. Esto es interesante, porque una ciudad que cumple los derechos debería darnos lugar a poder acceder a todas las partes de la ciudad. No me acuerdo si acá lo dije o en el otro curso. ¿Vieron que hace poco se hizo la fiesta de la Feria de Artesanos? ¿Les conté el ejemplo de la Feria de Artesanos? No. Bueno. ¿Qué hicieron para la Feria de Artesanos que se hizo allá en el predio, creo que el predio Chima se llama, no sé cómo se llama? ¿O Costanera? Ok, el predio Costanera. Dijeron que iban a modificar el recorrido de una línea para que los ciudadanos, por ejemplo yo que no tengo auto, puedan ir a esos lugares. Bueno, el recorrido se cambió, pero se lo dejó a 3 cuadras del lugar, o sea, no te dejaban enfrente, ¿no? Y encima a la vuelta, la parada para tomar la línea que te trajo estaba a 10 cuadras del lugar. Entonces, realmente no era cómodo ir ni cómodo volver. Ese es un ejemplo, pero pensemos en la gente que se tiene que tomar 2 colectivos para ir al centro. Ese tipo de dificultades de los circuitos, del tránsito, del espacio público, habla de una ciudad que no está cumpliendo su función social, de que todos puedan acceder a todas las partes de la ciudad. ¿Se entiende? Si yo quiero ir al dique a pasar el fin de semana o pasar la tarde, no tengo cómo ir, ¿no? Necesita siempre un vehículo privado. Entonces, de repente, la ciudad no está cumpliendo los derechos más básicos de uso. Después está el sexto derecho, que es el espacio y servicios públicos de calidad. Bueno, barrios que se quedan sin agua, o que no tienen luz, o que no tienen gas. Hablan de que estas ciudades no logran cumplir lo mínimo esperable en los servicios, que no tienen internet, ¿no? Hay lugares de esta ciudad que carecen de señal de internet. Entonces, ese es otro derecho que no se cumple. Después está la ciudad justa de los derechos debería ofrecer economías diversas e inclusivas. Si uno se pone a pensar, el sistema de esta ciudad, la de San Juan, y en la realidad de todas las ciudades argentinas, ese es un sistema de mercado donde uno tiene plata y compra productos o paga servicios. No existe aquí, de manera establecida o representada por el Estado, otras alternativas de economía que no sean estas. Por ejemplo, el canje. El canje no tiene lugar acá como representativo. ¿Qué pasa? Uno dice, el canje puede que a mí me guste, a mí no me guste, pero si yo no puedo elegir otros sistemas económicos, estoy obligado a reproducir quizás modelos de intercambio que yo no me siento cómodo. Y recordemos que cuando hay crisis económicas, los sistemas económicos vigentes colapsan y se empiezan a establecer otros sistemas económicos alternativos, como el canje cuando en el 2001 se dio la debacle financiera, entonces el canje se volvió, te doy 5 lechugas y me das un pollo, qué sé yo, no sé. No sé si ustedes recuerdan el 2001, quizás yo soy muy viejo. ¿No? ¿No recuerdan el 2001? ¿Nacieron después del 2001? Tenía 3 años.
Bueno, pero saben que pasó el 2001, ¿lo conocen? Bueno. Entonces, si ya estuviese establecido este sistema de economía a través del canje, quizás sería más fácil resolver distintas problemáticas. Yo no sé, no conozco muchos sistemas alternativos, porque socialmente no se divulgan, pero pueden existir y pueden resolver. Por ejemplo, es muy raro que alguien tenga su propia huerta. No está considerado común o normal que uno tenga en su patio o sus espacios verdes una huerta para sí. Por lo tanto, consumir verduras y frutas siempre tiene que ver con pagarlas, ¿no? En otras ciudades del mundo existen lo que se llaman huertas comunitarias o públicas, donde el barrio puede ir a cosechar sus propias verduras y frutas y no tiene que pagar por ellas. Esos son sistemas económicos alternativos. ¿Qué pasó? Qué bueno, te digo a ella. Y sí, pero bueno, pero acá no existe eso porque no se considera aceptable. Antes se usaba mucho el suelo, hace mucho, cuando Bueno, era chiquita. sí. Yo me acuerdo que iba a una escuela donde era jornada completa, daban desayuno y daban almuerzo, y en tardes, entre las madres, entre los docentes, armaban tablones y gente de todos lugares venían y cambiaban, no sé, sus productos por un paquete de arroz. Bueno, esos sistemas, no digo que no se sigan haciendo, pero como no tienen apoyo del Estado, no logran divulgarse y muchas veces quizás podrían resolver problemas inclusive en comunidades carenciadas. Y por último, el último derecho de una ciudad justa sería el derecho a garantizar el vínculo entre lo urbano y lo rural. Hay que romper la lógica de que la ciudad está separada de lo rural. Primero es una idea estúpida, porque la ciudad depende de lo que se produce en los ámbitos rurales. Y segundo, hay gente que vive en los ámbitos rurales y tiene que venir acá al centro a trabajar, o uno va al ámbito rural para poder conocer o para poder vivir. Cada vez más es común que la gente vive en barrios más alejados y después vienen para el centro para hacer trámite o trabajo. Entonces, estos 8 derechos de la ciudad nos muestra que si nosotros pudiésemos de alguna manera inculcarlos en nuestros estudiantes, podríamos formar otra mentalidad, por lo menos de demanda, de que el ciudadano le pide otra cosa a la ciudad antes que simplemente imponer sus propios valores egoístas. Entonces, en esta pregunta nos caemos nosotros en cómo puede ser una educación vial desde la escuela, desde el jardín. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos más o menos hasta ahí? ¿Es mucha información? ¿Mucha? ¿Por qué? Para un jueves. Y encima como no me estoy moviendo ni gritando. Pero bueno, tengo la garganta muy cansada. Por culpa del sonda. Porque esta ciudad no está preparada para estar en el desierto, a pesar de que es una ciudad en el desierto. ¿Saben que en el 44 esta ciudad se cae, ¿no? ¿Saben cuántos proyectos de ciudad hubieron? Más de 10. Y todos trataban de construir una mejor ciudad. Pero no se tomó ninguno de esos proyectos y se reconstruyó la ciudad tal como era antes del 44. Entonces tenemos una ciudad pensada para el ciclo anterior, cuando tuvimos la oportunidad de tener una ciudad pensada para el siglo XXI. Así que, si les interesa cómo toda la historia de eso, hay un libro que se llama El peronismo entre ruinas. Es de un historiador de la ciudad y habla justamente de la reconstrucción de San Juan. La parte de peronismo tiene que ver porque es lo que él dice que las políticas peronistas se probaron por primera vez acá en San Juan. Bueno, pueden estar de acuerdo o no con esa tesis, no es para discutir. Digo que él reconstruye muy bien claro cómo se van tratando de utilizar todos los modelos urbanos de ciudad y todos los planos y cómo se van desechando uno a uno. Empate. Educación vial. Hay un imaginario
¿En qué consiste este imaginario? Este imaginario consiste de que afuera de mi casa está el peligro. Jugar en la calle es peligroso, tenemos que tener las casas encerradas, nadie tiene que entrar, ¿no? Todo lo que está fuera de la casa es, de alguna manera, una señal de peligrosidad que tenemos que siempre garantizar que nada pase. Y ante ese imaginario histórico, se han creado dos perfiles docentes sobre esto, dos actitudes. El docente que enseña a través del peligro, es decir, muestra accidentes y muerte, dice, cuidado que podés sufrir. Lo que hace es alimentar el temor a la ciudad, esa mirada. Y también está el docente que te enseña leyes. Esta es la norma de que tenés que cruzar esquina por esquina, tenés que parar el semáforo en rojo, que lo que hace es producir un tipo de ciudadano acrítico, que no piensa por qué esas normas son las que son, por qué operan esas leyes sobre el tránsito. Entonces nosotros tenemos que romper esa imagen de o tenerle miedo a la calle o seguir las normas sin pensarlas. Tenemos que producir un tipo de ciudadano que entienda por qué están esas normas, que las pueda debatir y que pueda pensar estas formas de transformarlas sin tenerle miedo al espacio público o al tránsito. Es decir, tenemos que enseñarles que es parte de su derecho como humano el poder moverse de manera segura y continua por todas las calles de la ciudad en la que vive. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No puede ser que yo tenga miedo por cruzar en una vereda o ir para tal lugar, o que me digan, no vayas a ese barrio porque ese barrio es peligroso. O sea, hay que dejar de naturalizar esa lógica o del peligro o de las normas y llevar una actitud de ciudadano más contestataria y más crítica. Entonces, es cambiar la formación de la educación vial. La educación vial es enseñar a identificar los signos. Esto es pare, esto avance. Cambiar de la educación vial a la educación del transeúnte, de cómo nos movemos en los espacios públicos y cómo interpretamos las señales del espacio público. Entonces hay una distinción entre la educación vial y la educación del transeúnte. El transeúnte es el que transita, ¿no? Se queda claro lo que significa transeúnte. Ustedes son transeúntes, yo soy transeúnte, somos todos transeúntes. La educación vial es como se ha enseñado mayormente a identificar. ¿Identificar qué? Signos. ¿Qué signos? Los signos que hablan de ciertas normas. Por ejemplo, identificar en un semáforo, ¿no? Pare, cuidado y siga, no sé, ¿no? Entonces uno tiene que aprender eso. Esa es la educación vial. O accidentes. Si vos quebrás esta norma, vas a sufrir esto. Uno ve signos, ve cuestiones. Así como el humo es signo del fuego, el accidente es signo de violar la norma de tránsito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? La educación del transeúnte lo que va a hacer es pensar quién y cómo me muevo o se mueve en el espacio público. ¿Quién puede moverse y cómo puede moverse? En este quién y cómo va a suponer que quien se mueve, el quién, tiene que interpretar las señales de tránsito, no seguirlas sin pensarlas, no respetarlas sin discutirlas, las interpreta, las dialoga con ellas. A ver, ¿es conveniente seguir esta norma en estas condiciones o no es conveniente? ¿Qué está respetando? ¿Qué me está pidiendo que yo haga sobre el espacio público? La educación del transeúnte no niega la educación vial, pero es más amplia, mientras que la educación vial es más pequeña, más constreñida. Entonces,
lo que tenemos que hacer es abandonar el modelo del docente o del profesor o profesora o de la docente que enseña educación vial y adquirir una lógica profesional de educación del transeúnte, que trate de formarnos expectativas como ciudadanos de cómo podemos circular por la ciudad, cómo queremos que sea como ciudadanos un tránsito justo y solidario. ¿Cómo es justo moverse por la ciudad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La reflexión, una construcción a través de la educación del transeúnte nos va a poner a pensar que no solamente importa mi seguridad, sino que importa la seguridad del otro. ¿No? No solamente importa mi comodidad, sino que importa la comodidad del otro. No solamente importan mis tiempos de movimiento, sino que importan los tiempos de movimiento del otro. No solo los costes para el tránsito mío, sino los costes del tránsito del otro. ¿Se entiende? ¿Todo lo que estoy diciendo? Entonces, básicamente supone una reeducación de los valores, desnaturalizar la idea de que el tránsito es algo que ya está, que no se puede cambiar, a sufrirla, a mamarla y que sobreviva el mejor, y proponer un tipo de tránsito donde todos nosotros estemos comprometidos socialmente. Saber que se puede utilizar las calles, se puede repensar cómo estamos aceptando el espacio público. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como docentes en nivel inicial con estos contenidos, con estos principios? Tendríamos que pensar maneras de preparar a nuestros estudiantes para circular por la ciudad. Tendríamos que pensar a ver qué podemos hacer nosotros a nivel inicial que los prepare para ser conscientes de su derecho de moverse y ser conscientes de las responsabilidades que le da ese derecho de tránsito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos, más que más, más menos que menos, ¿me van siguiendo? Entonces, prepararlos para circular, pero también prepararlos para participar del debate, para poder discutir si esta circulación o este tránsito es lo suficientemente justo, o lo suficientemente equitativo, o lo suficientemente igualitario para todos. Desde el nivel inicial tenemos que pretender que nuestros estudiantes, nuestros infantes, entiendan que son parte de una comunidad que siempre está sostenida por el espacio público. No hay comunidad sin espacio público, porque en el espacio privado no hay comodidad. El espacio privado es justamente eso, lo privado, es para quien tiene quizás está la familia, pero la comunidad está dentro de lugares como esto, un aula. Pero si no se entiende que en el espacio público está mi comunidad y en esta comunidad yo soy responsable de sus destinos y ustedes son responsables del mío, no voy a poder defender sus derechos ni mucho menos ustedes defender los míos. Entonces tenemos que preparar a nuestros estudiantes que entiendan que son parte de una comunidad que opera en el espacio público y mientras más libre sea la circulación en el espacio público, más libres seremos nosotros. Aumentar la libertad de tránsito y movimiento es aumentar un tipo de libertad muy básica, que es la libertad física. La libertad de poder moverse sin que nadie te juzgue, te impida, te discrimina moverte. La libertad de poder moverse físicamente es también tener seguridad de que no te va a pasar nada por ir en tal lugar o en tal momento. Es la libertad de decir, si yo quiero estar en tal lugar público, nada ni nadie me lo va a impedir, ni por fuerza, ni por actitudes de abuso o de violación o lo que sea. Entonces,
entender que el espacio público es un elemento fundamental de la experiencia cívica cotidiana. No hay ciudadano que no esté en el espacio público. Entonces, tenemos que dar cuenta de esta realidad, porque mientras más la invisibilicemos, mientras más la desconozcamos, más vamos a fortalecer esta lógica de la ciudad que nos separa y que acrecienta las inseguridades que hoy en día estamos viviendo. Yo imagino que ustedes tienen una pregunta más o menos rondando en la cabeza, supongo, que es, bueno, pero ¿por qué enseñar educación vial en nivel inicial? ¿Por qué quizá no en el secundario, donde uno puede discutir más cosas? Bueno, porque en principio nuestros estudiantes, para llegar a nosotros, al aula o a la sala, tienen que operar como sujeto de derecho de tránsito. Tienen que moverse. No es que se trasladan espontáneamente de la casa a la sala. Han tenido que transitar. Ese tránsito supone una experiencia. Y encima esa experiencia se vuelve cotidiana, porque todos los días, a la misma hora, en los mismos circuitos, salvo las excepciones que todos podemos llegar a tener, se hacen los mismos recorridos. Y nos encontramos encima con nuestros estudiantes en un espacio público, que es el aula. El aula es pública, puede entrar cualquiera, y siempre que no atente contra el funcionamiento del aula, tiene derecho a estar. O sea, por ejemplo, vos querés venir con, qué sé yo, tu tío, no sé, y bueno, puede estar tu tío acá, todo bien, nadie puede decirle nada al tío. Si alguien le dice nada, es un pelotudo, nada más. Pero porque es una escuela pública. Público significa que cualquier ciudadano puede entrar. No, es una cuestión que hay que meterse en la cabeza. Pero como no lo naturalizamos eso, genera estos problemas. Entonces nosotros tenemos que empezar a incentivar esa lógica desde el primer momento, lo más cercano que se pueda. Entender que básicamente el alumno como sujeto de derechos está usando uno de sus derechos, el espacio público. No importa cómo se desplaza o se mueva, sea gateando, lo llevan o va caminando. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva? ¿Quién me escribió? No sé quién me escribió. Ahí voy, ahí vamos. Tranca palanca. No, sí. Vos te perdiste el principio, que yo dije que mi clase va a estar separada en 3 partes. Presentación del problema, la propuesta superadora de que enseñar sobre derecho de la ciudad y qué cosas habría que enseñar en qué contenidos en qué niveles. Voy a tratar de ser lo más específico posible. En vez de dar mis 3 maravillosos ejemplos, voy a dar un poquito más. El texto que tienen para leer está como dividido en 2 partes, la teórica y la práctica. La práctica está lleno de actividades para inicial, tanto para jardín y para maternal, para infantes. Tiene, creo que son 7 y 7 actividades, una cosa así, ¿no? Entonces, como que... Y encima yo subí otro libro más, que también tiene más actividades, que es un libro como creo que es de Costa Rica y tiene como 100 actividades, así que tiene como para que se saquen las ganas de ética y ciudadanía, educación vial inicial. Entonces, la educación del transeúnte en inicial tiene que promover 5 valores. Los voy a decir y después los explico. El tránsito seguro,
la participación ciudadana, el cuidado, la autonomía y la justicia. Tránsito seguro, participación ciudadana, el cuidado, la autonomía y la justicia. 5 valores que tiene que promover la educación vial a nivel inicial. Pero ustedes dirán, ¿pero esos valores nomás? No, bueno, en otros niveles como primario y secundario se van a promover otros valores. ¿Bien? Empecemos con el tránsito seguro. Tenemos que lograr promover en nuestros estudiantes conductas seguras en sus prácticas como transeúntes, sean peatones, pasajeros de transporte público, acompañantes de vehículos particulares, etc. En la participación tenemos que motivar, incentivar a que traten de pensar cómo pueden mejorar los espacios públicos para que su comunidad se sienta mejor en ese lugar. ¿Qué se puede mejorar? Por ejemplo, diríamos, ¿qué se puede mejorar de esta sala para que todos estemos mejor? Okay. En el cuidado se habla de qué elementos podemos reconstruir en nuestro comportamiento para mantener la integridad psicofísica, para poder sentirnos seguros y estar saludables. Por ejemplo, el ejercicio, ¿no? O la caminata, o el ciclismo, o el juego, simplemente la lógica del juego. ¿Bien? Sobre la autonomía, habría que fortalecer la capacidad exploratoria y de movimiento, identificación de los límites de los espacios públicos y las posibilidades del espacio público, para que nuestros estudiantes puedan reconocer y puedan construir sus propias capacidades de tránsito. Se entiendan con qué se sienten cómodos, con qué se sienten incómodos. ¿Qué sé yo? Poder ir al baño solo, por ejemplo. Ir al baño. Poder entrar desde la puerta de entrada del colegio solo o con un acompañamiento distante hasta la sala. Ese tipo de autonomía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que puedan identificar, esta es mi sala, esta no es mi sala, esta es la sala de, qué sé yo, lo que sea. Y por último, la justicia. Bueno, la justicia tiene que ver con la idea de lo igualitario, lo inclusivo, lo solidario. Pensar, por ejemplo, qué cosas puede tener nuestros espacios públicos, nuestras salas, nuestra escuela, nuestras calles, que den lugar a todas las formas de la ciudadanía. Qué sé yo, alguien en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? O con dificultad de movilidad. Entonces, estos 5 valores que yo he dicho se traducen en ciertas dinámicas lúdicas o de juego que ponen en juego, que ponen a prueba o que testean los requerimientos y las habilidades psicofísicas que dan sentido a estos valores. Porque estos valores abstractos no nos bastan, tienen que ser traducidos a prácticas que pongan en movimiento el cuerpo. Y nosotros vamos a poner en movimiento el cuerpo acá inicial a través de ciertas dinámicas lúdicas, ciertos juegos, ciertas acciones predeterminadas sobre interacción y relación en los espacios públicos. Vamos, hay que hacer cosas para poder saber qué se puede hacer en el lugar. O sea, es experimentar el espacio para saber qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Bien? Bueno, hacerlo a nivel... ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Un interrogante? ¿Un comentario? ¿Un insulto? Bueno, tengo que pasar al baño, así que vamos a hacer una pausa de 3 minutos.
Una de las cosas que tenemos que entender sobre los sujetos de derecho que son los transeúntes es que no son los mismos. No es lo mismo un niño, un adulto mayor, una persona con alguna discapacidad. Todos estos utilizan el tránsito y su movilidad de tránsito es radicalmente distinta. Nuestro tipo de ciudadano con el que trabajamos, en inicial, tiene ciertas características que no son las mismas para el ciudadano adulto que transita por las calles. Pensando solamente en un infante que tiene autonomía para moverse, de por sí tiene que estar más atento sobre el movimiento en la vereda y en la calle, por el hecho de que su altura y su tamaño no son registrados por los conductores, no se ven los niños cuando se está. Entonces, el propio infante tiene que ser consciente de una manera más atenta, más perspicaz de todo lo que sucede alrededor, por el hecho de que lo que está alrededor no lo puede percibir inmediatamente, salvo cuando es demasiado tarde. A su vez, los infantes tienen que tomar decisiones complejas a la hora de moverse, pensando en caminar de la esquina A la esquina B. Tiene que estar atento en que el semáforo, que no pase ningún vehículo, tiene que estar atento de que el vehículo los pueda ver, tiene que estar atento de la velocidad de su propio movimiento. Porque los semáforos, cuando se ponen en rojo, te dan aproximadamente 15 segundos. Pero no todos los infantes, y mucho menos de nivel inicial, en 15 segundos pueden llegar a los 2 puntos necesarios que tienen las esquinas para moverse. Entonces, eso supone una complejidad de desarrollo motriz fino que no está en todos los infantes desarrollados, que no está todo bien ejercitado. Entonces, parte de nuestro trabajo es enseñarles a moverse en esos requerimientos de la ciudad y encima también poder reconocer situaciones de peligro, ¿no? Por ejemplo, identificar si hay un embotellamiento y hay muchos autos que están sobre la esquina, quizás conviene no pasar y esperar más tiempo de lo que uno quiere, simplemente porque es más seguro para uno, ¿no? Entonces, todo esto lleva a una exigencia que nosotros como docentes inicial tenemos que sí o sí ser conscientes, porque se ponen en juego en el movimiento del infante, en los espacios públicos, las condiciones de desarrollo, las condiciones cognitivas de qué puede ser consciente el infante, las condiciones conductuales, qué tipo de conducta tiene que tener en el espacio público, y las condiciones emocionales. ¿Qué pasa cuando un infante se siente atorado o nubilado o el ruido lo anula por la cantidad de estimulación sensorial o emocional que puede tener? Entonces, hay que poder generar un tipo de ejercicios y prácticas para nuestros estudiantes que puedan resolver estas situaciones en el movimiento del tránsito en los espacios públicos. Para eso, nosotros como docentes tenemos que dejar de pensar que lo vial es algo abstracto, que es algo lejano, y tenemos que volver a pensar que la educación del transeúnte es una educación práctica, que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestras autonomías. Bien. Dicho eso, ¿qué enseñamos en nivel inicial? En inicial se debe enseñar con esta lógica que yo acabo de señalar, la confianza y el conocimiento sobre el cuerpo de uno. ¿Cuáles son mis posibilidades con este cuerpo y cuáles son mis límites? ¿Qué tanto me puedo mover? ¿Qué tanto me puedo cansar? ¿Puedo superar estos obstáculos? ¿Puedo crear caminos alternativos? Tengo que, por ejemplo, seguramente esto lo han hecho o lo han hablado una vez, hacer circuitos que hay que seguir tanto para gatear, ¿no?, como para caminar, en donde quizás hasta podemos poner normas de juego. Al llegar
al cubo rojo hay que esperar hasta que se ponga el cubo verde. Entonces la docente puede cambiar de cubo o lo que sea. Estoy pensando en algo sencillo. También tiene que ver el conocimiento de las normas. Uno puede generar una serie de actividades donde rojo siempre signifique lo mismo, pare, y verde siempre significa lo mismo, avance. Bien. También tenemos que enseñar actitudes de cuidado de sí mismo y de los otros. Acá hay actividades muy, muy lindas que se pueden hacer, que son mayormente las actividades de guía, no sé si las conocen, que es cuando el estudiante hace lo que el otro le dice que tiene que hacer. Como hay un juego famoso, el Simón dice, pero también se puede jugar con gente vendada o que cierre los ojos. Entonces, tiene que moverse por los espacios siguiendo los códigos del otro, ¿no? Eso habla de cómo uno puede desarrollar prácticas de cuidado de sí y de los demás. También está el desarrollo de los hábitos relacionados con la seguridad. Por ejemplo, es muy común que cuando nuestros estudiantes empiezan a ganar autonomía de movilidad, quieran empezar a correr, quieran empezar a ir más rápido de lo que su propio desarrollo motriz fino le permite. Entonces nosotros tenemos que enseñar maneras, por ejemplo, espacios donde sí se pueden correr, espacios donde no se pueden correr, espacios donde sí se puede saltar, espacios donde no se pueden saltar, lo que sea. Otra manera de fortalecer la idea de la seguridad personal es con juegos siempre grupales y colectivos, qué sé yo, todos tomados de la mano, por ejemplo, y moverse, sí. Una de las cosas que se puede hacer, principalmente cuando ya tenemos estudiantes verbales, es hacer un grupo de actividades de desnaturalización del tránsito, que es conversar sobre nuestras rutinas. Bueno, vos te levantás, Juancito, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Vas a tu baño? ¿Dónde está tu baño? ¿Estás cerca de tu cuarto? ¿Estás lejos de tu cuarto? Y después del baño, ¿a dónde vas? ¿Vas a la cocina? ¿Vas al living? ¿Qué tan cerca estás? ¿Estás lejos? ¿Estás distante? Y después que te subís al auto, vas a la vereda, vas al colectivo, ¿con quién vas? ¿Vas solo? Y cuando venís acá, venís directamente, te recibe alguien, o sea, conversar la rutina de tránsito de el estudiante, entre todos, se puede hacer un conversatorio nomás. Se puede hacer quizás a través de un juego, donde tratar de dibujar un mapa, o se puede contar un cuento de la experiencia de movimiento de un personaje y luego que cada uno cuente sus propias experiencias, lo que sea. La idea es justamente tomar conciencia de qué tanto nos estamos moviendo por los espacios públicos y cuáles son las normas que se tienen que respetar en esos espacios y qué señales aparecen en esos espacios. ¿Cómo sabés que estás llegando a la escuela? ¿Ves algo antes de llegar a la escuela? ¿Ves una casa muy llamativa? ¿Ves un cartel? ¿Cómo sabés que estás cerca o estás lejos de tal cosa, ¿no? ¿Cómo sabés que estás cerca de tu casa? ¿Cómo es tu casa por fuera? ¿No? Entonces, empezar a fortalecer la imagen de los signos para entender cómo nos relacionamos con los espacios públicos. Bueno, todo esto es en términos generales, pero veamos ahora en términos particulares qué se debería hacer. En jardín maternal nos esforzamos en el trabajo de el reconocimiento de los lugares públicos, principalmente de la escuela. Se puede ir un poquito más allá con la vereda y quizás con el barrio, o el barrio no, la cuadra en donde viven nuestros estudiantes. En jardín infantil vamos a pasar del reconocimiento del lugar público a la formación del peatón, a aprender a transitar y circular. ¿Bien? Entonces, en maternal trabajamos el reconocimiento de los lugares públicos que representan sus distintos espacios, y en infantil trabajamos el movimiento directamente. Entonces, una de las cosas que se puede hacer en el reconocimiento es, por ejemplo,
reconocer distintos lugares públicos, con dibujo de una plaza, de una vereda, de un banco, de una casa. ¿Recuerdan la actividad que yo les mencioné sobre para maternal, para los derechos de la familia, del niño y adolescente? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan cómo era? Me muestra la foto de un pariente. Claro. Le dice, Bueno, entonces uno puede hacer lo mismo con la plaza, con la escuela, puede presentar dibujos o fotografías, y acá podemos ser más sofisticados y tener sonido. ¿Cómo se escucha una plaza? Tener una grabación, o una escuela, o un hospital, ¿no? Entonces uno puede hacer ese ejercicio. También podemos empezar a pedir, a señalar, ¿no? ¿Cuál es la escuela? ¿Cuál es la casa? Lo que sea, ¿no? También podemos hacer lo mismo con los transportes públicos: colectivo, auto, moto, tren, autobús, bicicleta, motoneta, skate, no sé, todo, cualquier vehículo, ¿no? Una de las cosas interesantes que se puede hacer, y yo esto lo promuevo que se haga tanto en maternal como en infantil, que es el reconocimiento de los sonidos de la ciudad. ¿Cómo suena un auto? ¿Cómo suena un colectivo? ¿Cómo suena una muchedumbre de gente? Cuando trabajemos la parte de infantil sobre el tránsito, una de las cosas que deberían hacer, por ejemplo, es crear una vereda enfrentada a otra vereda con dos esquinas. Pues uno puede poner cinta de papel, o sea, no es necesario. Mientras tengamos un cronómetro y un metro para medir las distancias adecuadas para hacer lo más real posible, lo más adecuado posible a nuestras veredas, decirle que tiene que pasar del punto A al punto B, ¿no? Pero nosotros estaría bueno tener un reproductor que haga el ruido de un embotellamiento o de un momento de horario pico. ¿Por qué? Porque es un momento de más sobreestimulación sonora que puede llevar a distraer al infante y lo puede llevar a cometer decisiones erróneas de movimiento que pueden terminar en desgracia. En una situación controlada, el ruido que lo puede aturdir quizás queda solamente en esa situación, y uno lo puede apagar y vuelve a la situación de control. Pero tiene que aprender a poder moverse en esas situaciones. Muchas veces le pasa a nuestros estudiantes que en los recreos hacen mucho ruido y hay uno o dos estudiantes que el ruido los aturde. Esto puede ir de la mano de dos cosas: falta de desarrollo de manejo de las frustraciones y las emociones, que esto se entrena, o tiene que ver con que es parte del espectro o tiene necesidades especiales. Entonces, la parte de necesidades especiales uno las va identificando en la medida en que, si a través de los ejercicios no ve ninguna modificación de su conducta, como docente puede decirle a los directivos, autoridades: este estudiante necesita un apoyo para poder avanzar a la par de todos los demás. Qué sé yo, ser parte del espectro autista, por ejemplo, ¿no? No sé. Es muy común que del espectro autista tengan sensibilidad a los sonidos, por eso digo. Y uno de los clásicos es aprendizaje del uso de los semáforos. Por lo menos primero reconocer un semáforo en maternal y después en infantil utilizarlo. En infantil lo que tendríamos que hacer es empezar a poder identificar distintos tipos de peatones. Cómo se mueve el niño, cómo se mueve el adulto mayor, cómo se mueve la persona con una discapacidad, por ejemplo, que anda en silla de ruedas, o que es no vidente, o que tiene visión reducida. Cómo es el semáforo para alguien con visión reducida o no vidente, cómo es el semáforo para alguien en silla de ruedas. ¿Cómo necesita que sea la calle la persona, adulto mayor o con discapacidad motriz o con visión reducida o no vidente? Todo eso lleva a que el estudiante tenga que ser consciente de que no es simplemente cruzar la calle, porque no todos cruzamos las calles de manera igual, ni todos necesitamos las mismas calles para cruzar. El hecho de que no todas las calles tienen rampas te dice de entrada que la gente que anda en silla de ruedas no puede cruzar con tanta libertad por toda la ciudad como un adulto si puede. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
o menos. Otro elemento que hay que enseñar acá tiene que ver con la adaptación del uso del vehículo. Los estudiantes de inicial no usan vehículos, pero muchos son acompañantes de vehículos. Entonces, crear la conciencia de qué implica ser un acompañante de vehículo. Acá hay algo difícil, pero no imposible. En maternal podemos acostumbrarlos al estilo de asiento que se requiere para moverse en un vehículo, ¿no? Hay dos grupos de asientos. Tenemos, hay 0, 0 más, 1 y 2. Hay 4 grupos de asientos. El tipo de asiento 0, el 0 más, el 1 y el 2. El asiento 0 es para infantes de 0 a 6 meses, ¿bien? Que tiene la característica mayormente de ser redondeados y de mirar hacia atrás. Mientras que el auto está hacia adelante, el asiento tiene que estar hacia atrás. Y tiene lo que se llama 3 cierres, porque tiene un cierre aquí y acá para sostenerlo bien. Después están los asientos del grupo 0 más, que va de 0 a 15 meses de edad. Después de 1, el grupo 1 que va de 1 a 4 años y el grupo 2 que va de 4 a 6 años. Todo esto tiene distintos puntos de seguridad. Del grupo 1 y del grupo 2 ya pueden mirar hacia adelante. Estos asientos son caros, así que sí, no son como baratitos, tan caros como un cochecito, así que imagínense. No sé si alguna vez han comprado un cochecito, no sé, pero son caros. ¿Sí? ¿Qué? ¿No? Bueno, pero no tenemos que comprar para saber que si pasás por una tienda de bebé, o sea, si hay una tienda de bebé ya sabes que todo es caro ahí. Sí. O sea, vos decís, esto debe ser, porque encima juega con esa lógica de que no le vas a comprar a tu hijo las cosas, y no, vos tenés que comprar, ya está, ya tenés la criatura ahí, entonces juegan con esa necesidad humana de protegerlo, entonces sí, vas a poner lo que haya que poner, salvo que uno tenga un alma caritativa, que le regalen, una de esas cosas, son caros. Entonces, no siempre van a tener a disposición esos cochecitos. Habría que preguntar, como siempre esto tiene que ver con grupo de padres, se puede pedir a un padre dadivoso que lo preste, lo que sea. Si no, es simplemente simular la idea de estar mirando hacia atrás y escuchando ruido hacia adelante. ¿Se entiende lo que digo para maternal? O sea, generar una situación donde nuestro bebé esté hacia atrás, sentado, no nos vea a nosotros, pero sí nos escuche, ¿no? Esto supone estimular cierta tolerancia a esa experiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el infante lo ponen por primera vez en esa situación, se pone a llorar porque no ve a la madre, al padre o el tutor y lo quiere llamar. ¿Y qué quiere hacer el madre, el padre o el tutor? Estira la mano para tranquilizarlo y deja de manejar correctamente. Y al dejar de manejar correctamente aumentan las situaciones de peligro. Entonces, si uno estimula el ejercicio y la tolerancia hacia las frustraciones o esas ansiedades, está contribuyendo al desarrollo de la autonomía del bebé y también a su seguridad, ¿no? Entonces, ¿viste? Uno dice que no se puede enseñar nada de ética y ciudadanía, pero yo les tiro así unas cosas así, yo estoy totalmente en contra con ese concepto de que en maternal lo único que tiene que hacer uno es enseñarle a cambiar los pañales, hacer cosas así. Esa imagen tan infantilizada de la profesión de lo maternal me da por el centro del bolsillo. El bolsillo. Una cosa que también es común es que nuestros, ya no tanto, bueno, acá hay un problema, ¿no? Porque el vehículo que yo le estaba mencionando es un vehículo de un auto, ¿no? En motocicletas es otro problema. Primero porque no hay casco para un bebé, no existe. Porque es ilegal llevarlo. Yo sé que se hace, no estoy diciendo, y yo sé que quizá uno no tiene otra opción más que eso, ¿se entiende? Entonces, frente a eso uno puede enseñar ya en infantil, puede enseñar
por lo menos, ¿cómo podemos ganar seguridad en esa situación de por sí ya precaria? Por ejemplo, acostumbrarlos a obtener el chaleco reflector, ¿no? Entonces, se lo ponemos, ¿no? Así, mira, o hacemos uno, es comprar tela, ¿no? Mostrarle que tiene que ir siempre con casco, acostumbrarse a ponerse el casco, con las piernas siempre abiertas, no puede estar con las piernas para un costado o las piernas para otro costado, ¿no? Y si es posible, este es el tema, que mayormente no es, apoyar los pies en el apoyapiés. Pero realmente un infante de 4 años puede llegar en una motocicleta, por más baja que sea, a los apoyapiés, ¿no? Eso es algo, porque la ley dice que si la persona acompañante no toca los apoyapiés con sus pies, no puede ir como acompañante. Eso dice la ley vial, ¿no? Pero eso es una ley que yo hablaba al principio, la gente salta muchas leyes, ¿no? Bueno. Otra cosa que podemos enseñar es el chaleco, el casco, y es, si se trae un objeto, por ejemplo en la mochila, nunca en la mano, sino todo en la espalda. ¿Okay? Entonces uno puede llevar ese tipo de experiencia. Yo no sé qué tipo de escuelas se van a encontrar, qué tipo de jardines van a trabajar, pero en algunos jardines es común, no en todos, que se estimule a partir de los 4 años, por el contexto socioeconómico, el uso de la bicicleta, ¿no? Entonces uno también tiene que enseñar cómo usar correctamente una bicicleta. La bicicleta en infantes siempre supone el uso a través de un adulto acompañando, caminando o en bicicleta al lado de él. Y también casco, chaleco, las luces y las gomas infladas. Bueno, entonces uno tiene que enseñar cómo se tendría que usar bicicleta en ese contexto. De última, ustedes averiguan un poco cómo son los contextos familiares, si andan mucho en moto, o andan mucho en auto, o andan mucho en bicicleta, para estimular alguna de las 3 cosas que le dije: auto, moto o bicicleta. ¿Bien? También se puede enseñar eso, no hay ningún problema, a pesar de que nadie lo utilice, se puede hacer. ¿Qué me sigue acá? Ok. En infantil habíamos dicho que una de las tareas que hay que hacer es enseñar a ser un peatón, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que enseñar es identificar las características urbanas que influyen al peatón. ¿Cuál es la diferencia entre una calle y una vereda? Un semáforo, de una esquina, de una parada de colectivo, de un hospital, de un colegio, de una comisaría, de un supermercado, ¿no? Poder identificarlo, ¿bien? También se tiene que enseñar a no correr nunca por las veredas y las calles, porque siempre uno puede tropezarse, caerse o chocarse con alguien. También supone distinguir entre los espacios públicos de tránsito, por ejemplo, vereda, calle o ruta, y los espacios públicos de juego, como la plaza, por ejemplo, ¿no? O el patio del colegio. ¿Bien? Y ya en los últimos 2 años, lo que se puede hacer es estimular a poder crear mapas o identificar las distribuciones de espacio de los lugares comunes. Por ejemplo, ¿cuáles son los lugares de nuestra manzana de la escuela? O del barrio del estudiante. ¿O cuáles son los puntos importantes de la ciudad? Museos, plazas, los hospitales, los negocios. Y en este sentido se puede hacer algo que a mí me gusta, que es enseñar cómo jugar en una plaza. Porque las plazas tienen mayormente espacio de juego, pero no toda la plaza es espacio de juego, porque muchas de las veces las plazas tienen veredas internas y tienen un tipo de juegos que pueden ser usados para distintas edades. Entonces poder reconocer qué juego corresponde a cada edad. ¿Bien? Y lo último, que esto se puede hacer en los 2 niveles. En el nivel maternal es acostumbramiento, en el nivel infantil es aprender a elegir, que es qué tipo de vestimenta es adecuada según los contextos públicos y según las condiciones meteorológicas,
¿no? Por ejemplo, si salís a la playa, ¿cómo tenés que estar vestido? Si salís a la escuela, ¿cómo tenés que estar vestido? Si vas a la plaza, ¿cómo tenés que estar vestido? Si vas a un cumpleaños, ¿cómo tenés que estar vestido? ¿No? O si hace calor, o si hace frío, o si hace viento, ¿se entiende? En los maternales, acostumbrarlo a ciertas ropas y por ejemplo, acostumbrarlo a ponerle crema para el sol, la crema, ¿cómo se llama? La crema para el sol, el protector solar, y a los infantes enseñarles para la lluvia el paraguas, o para el viento rompevientos, o para el frío, qué sé yo, guantes, y así, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún interrogante, un comentario, un insulto, una nota al pie, una crítica constructiva, una crítica destructiva, un color? ¿Habían pensado en este tipo de enseñanza vial? ¿Que era posible en este nivel? Había visto un video el otro día donde mostraba a una chica que estaba haciendo residencia que recortaba lo que son las imágenes de tránsito y las pegaba en un papel contact. Y parece que eso es lo que iba a dar la actividad. Bueno, eso es lo que digo yo, mayormente se da ese tipo de enseñanza, identificar las señales, pero no es suficiente eso. Es parte, pero no todo. Bien, no hay ninguna duda, ninguna pregunta, se entendió completamente. Yo quiero creerles, pero... Bueno, nos vemos el lunes que viene.